tocamos un tema que muy pocas personas manejan y se refiere al tema de la amalgama, que cuando muchas personas les hace alusión a ese nombre, casi siempre va relacionado con la fusión de una calza dental entre algo que es natural y algo que no es natural. Algunos también pudieran relacionarlos en una forma demasiado remota con el chip, en el chip apocalíptico, donde se está colocando algo que no es natural o algo que es artificial dentro del cuerpo humano, que, como es de suponer, el mismo organismo llegará a expulsarlo en algún momento, o que tenga que adaptarse a ello. Entonces, cuando tocamos ese tema, nosotros pensamos de que era muy sencillo, ¿verdad? Era más digo que los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Eso era todo, ¿verdad? Pero esos hijos de Dios, en comparación con los hijos de los hombres, que es más sencillo, es un tema más simple, los hijos de los hombres son el hombre natural, que no discierne las cosas del espíritu. Por eso Cristo pide que nacen de nuevo para poder ver. Hay un montón de cosas que tenemos que estudiar la letra menuda para poder entender lo que Cristo nos está diciendo, y es lo que la misma palabra nos revela. Llega uno a muchas conclusiones, ¿verdad? A muchas, cuando uno estudia ese tipo de temas, tu mente se distancia en pensar sobre muchas cosas, no solamente en el tema específico. Entonces, que tal vez lo que puede hacer es salirnos del tema, pero resulta que lo que nos guía a ese estudio de revelación no es lo que nosotros pensamos, como mucha gente pretende, que a mí se me ocurre hacer un tema y yo pongo lo que me parece. Eso no es así. Nosotros agarramos la Biblia, empezamos a estudiar, y como todo el mundo sabe, como oración, inspiración, entonces todo eso cualquier persona lo puede hacer. Entonces empezamos a hacer el estudio, empezamos a montar, suponemos que eso es así, sencillo, como vernos al espejo. Todo el mundo es como yo, todos somos iguales, pero muchos olvidamos tantos detalles y tantas preguntas que nos vienen a la mente en el orden de la creación de todas las cosas que Dios hizo. Entonces, aunque Dios diga que las especies se hicieron, faunas silvestres se hicieron como para interpretar que no se podrían hacer experimentos, pero eso no es cierto. Hoy día vemos la gran cantidad de mezclas entre animales que el mismo hombre también ha metido mano, ¿verdad? Entonces son tantos puntos en los cuales que lo que podemos hacer nada más es un pequeño resumen de un tema tan abarcante, pero está tan complejo para la mente humana eso, porque no todas las personas por ejemplo, en el cielo existen querubines alados, tienen alas. Los que tienen alas para nosotros los seres humanos son solo los animales. Después está el querubín. Entonces vemos, por ejemplo, las figuras que aparecen en el Apocalipsis, que la mayoría de personas piensan que es simbólico. Hasta cierto punto
Antiguo Testamento, parábolas, alegorías, simbolismo, no literal. Entonces pensamos que eso es así, que eso de interpretar, pero donde vos llegas a cierto punto en el cual Cristo dice que ya eso se acabó, ya Cristo asciende, vuelves otra vez la revelación del Apocalipsis y nuevamente aparecen las figuras, un conjunto de figuras que todos quizás ya hayan leído. Entonces cuando uno piensa en ese tema, uno se pone a imaginar. Entonces la bestia, que todos pensamos que es un gobierno mundial, en el original hebreo, griego, es un querubín, que suponemos que tiene que haber sido, que tiene que ser el querubín que ha caído y quiere tomar el control de la raza humana. Puede ser el anticristo, puede ser el tan esperado lobo de la parábola que está a las puertas después de la apostasía y que lo detiene para que venga a este mundo. Lo interesante de este tema es que la misma Biblia dice en el capítulo 6 de Génesis que no había gigantes en la tierra hasta después que se dio la fusión entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Nosotros nos basamos solo en la escritura para no colocarle más nombres de la cuenta. Entonces, como decíamos, algo sucedió ahí que no sabemos, no podemos inventar qué fue lo que sucedió. Pero a partir de ese momento hubieron gigantes en la tierra. Y eso fue cuando los hijos de los hombres se unieron, o las hijas de los hombres más bien, se unieron con los hijos de Dios. Cuando nosotros vemos el libro de Job, capítulo 1 y 2, nos damos cuenta de que también había hijos de Dios ahí en el cielo. Y entonces cuando vemos los fósiles, algunos fósiles que aparecen últimamente, recientemente descubiertos, que para la ciencia se investigan, que fueron antepasados, se le ponen cualquier cantidad de nombres. Esos eran los primeros gigantes, ¿verdad? Cuando analizamos en el hebreo la categoría de hijos de los hombres, eso no prácticamente está claro, ¿verdad? Y cuando hablamos sobre la categoría hijos de Dios, es un poquito más complejo, pero entre las palabras al hebreo aparecen figuras, siempre quedan figuras de animales, de todo tipo de animal. Claro está que el tema siempre se sale de las manos porque lo hacemos en forma de concordancia. Entonces nos da a entender que está señalando un tiempo específico, los días de Noé. Y entonces Cristo habló sobre los días de Noé. Entonces hay un conjunto de parámetros que nos dicen en qué momento de la historia nos estamos viviendo. Y por supuesto que es lo que está por venir. Entonces muchas personas dicen que Adán, al ser tomado de la tierra es de color negro, pero donde revisamos tanto los escritos antiguos como la Biblia, los escritos antiguos nos dice que Adán era rubio, que tenía color rojo. Después otro pequeño detalle que me hace mucha gracia es de la palabra perse, herir, perforar. Es exactamente lo que hay, díganos si no, que lo que más está en boga es eso, donde hay muchas personas que se tatúan y que se colocan más de un arete en cualquier posición corporal. No estamos en contra de nada de eso, solamente estamos
colocando lo que la Biblia nos está revelando. Después, en la caída de Babilonia, nos da a entender qué es lo que hace que la caída se dé en forma definitiva. El estudio de los hijos de Dios y de los hombres, y más que todo en los hijos de los hombres, aparece muchas figuras, muchos temas que aparecen ahí ocultos entre las interpretaciones que nos da a entender de dónde tomó Cristo sus enseñanzas, para darnos a nosotros una muestra de lo que estaba por venir. Lo interesante de todo es que aparecen figuras de animales, ejemplos, aves, pollos, avestruces, búhos, corderos, bestias, etcétera, etcétera. Y cuando Cristo hablaba, siempre pasaba eso también. Eso siempre sucedía eso. Eso hablaba comparando a los hombres como animales: zorros, lobos, perros, ovejas, cabras. O sea, se supone que todos tenemos en mente de que somos seres humanos, pero hace comparaciones con los animales. Entonces en ese momento es donde uno se va a la creación. O sea, se creó primero a los animales, después se creó al hombre. Pero antes de que se creara a los animales y al hombre, ya el molde o la figura de ellos ya estaban determinados. Ya habían querubines, serafines, etcétera, ángeles con alas. Entonces no podemos señalar como algo terrorífico una fusión, si en el cielo eso es lo que, en el ambiente celestial, en forma profética, eso es lo que más nos da, aparece en ese momento. Aquí es entonces donde aparecen tantos temas en los cuales nos revelan muchas formas en la que se supone que el ser humano debe conducirse. Al final nosotros nos entendemos a los temas que quedan de fondo, donde por supuesto nos quedan dudas, y en las cuales las presentamos solamente como, pero solamente las presentamos y no tienen respuesta. Todo el conjunto de revelaciones, estudios y profecía siempre tiene que ver con la oración. Y al final de los tiempos, la imagen de una bestia, la que va a tomar el control del mundo, que muchos suponen que se encuentra un nuevo orden mundial, como es de suponer. En conclusión, uno llegaría a la idea, vulgarmente hablando, muchos pensarán que es un jamón comerse ese tema, pero eso no es tan sencillo. A veces quedamos pensando en el ser humano, en temor, en timidez, que quizás en un grupo pequeño seamos de esa forma, pero solo imagínense cuando estén esas multitudes, ese montón de gigantes, y o sea, no hay, con justa razón, los ricos se esconden en las cuevas, ocultándose por temor o la presencia de Cristo en el cielo y de sus millares de ángeles, algo que nunca se ha visto. Claro está que en tema, para poder entender el tema de todos esos temas, para poder entenderlos, la recomendación siempre es la misma. La Biblia dice cómo se debe estudiar. Muchos están en contra de eso porque obviamente revela tantas cosas que la gente está en contra de eso, porque está habituada a su forma de vida que la Biblia le llama habituados a hacer el mal, a hacer el daño a los demás. Porque por lo que a las personas no les conviene, o los dirigentes, o los que
creen doctos o han estudiado, piensan que son doctos en la materia, que solo ellos pueden interpretar, que solo ellos pueden leer la Biblia. Cuando nosotros solo, a todos se nos dio el conocimiento, la habilidad de pensar, de hablar, algunos más que otros, es un proceso. Es cierto que en cierto modo, en cierto momento se llevaba a aprender, pero actualmente todos saben que ahora lo que se está dando mucho son temas en los cuales no se está aprendiendo nada. Por ejemplo, si ponemos un tema que dice lo que la Biblia enseña acerca de la palabra de Dios, es un tema básico, ¿verdad? Por ejemplo, en un curso de lecciones, si ponemos, por ejemplo, lo que la Biblia enseña acerca de Dios, ese tema, la verdad que le están tocando por encima, pero es demasiado extenso. Después deberíamos, por ejemplo, la vez anterior hicimos un tema que se llama lo que la Biblia habla sobre el cuerno pequeño. Esos son los temas que deberíamos de estar estudiando. Lo que la Biblia habla sobre la amalgama, lo que la Biblia habla sobre la bestia. Esos son temas actuales, de los cuales deberíamos de saber, porque prácticamente estamos viendo como a ciegas. No sabemos qué nos espera el futuro y qué situaciones nos vamos a encontrar. Entonces dejamos este punto hasta acá. Ustedes pueden revisar el estudio, que ya lo colgamos en línea. No le demos mucha revisión, quizás tengan unos pequeños errorcillos de escritura, una L, una N, pero en sí el orden sí está, ya lo revisé más o menos, está correcto. Pero las palabras que coloco de colores, ustedes se pueden dar cuenta que cuál es la intención a la cual la misma Biblia está dándonos a entender, de que realmente sí hay algo ahí, hay algo ahí que lo cual no podemos, nuestra mente no se puede cuestionar o revelar o pensar de que fue de tal modo, porque obviamente eso puede perjudicar a ciertas razas, a ciertas culturas, ciertas tribus, y entonces eso puede ser muy preocupante, puede ser muy dañino, ¿verdad? Dejamos el tema hasta acá. Esperemos que ustedes lo revisen, que visiten nuestra página web, en la cual esa es una evolución. Siempre es una evolución, porque hoy pensamos de una forma, mañana pensamos de otra, quizás nos devolvemos, nos atrasamos, adelantamos. Entonces no es, por eso le colocamos que es una fusión, disculpen, es una evolución del conocimiento bíblico, que vamos paso a paso descubriendo las verdades. Hasta la vista, chao.